Durante las últimas semanas, el escenario internacional ha estado marcado por una serie de debates intensos sobre el papel de Estados Unidos dentro de las nuevas dinámicas geopolíticas del siglo XXI, especialmente en relación con Medio Oriente y con las tensiones que han surgido alrededor de Irán. En este contexto, algunos analistas han comenzado a preguntarse si el sistema internacional está entrando en una fase diferente, una fase en la que incluso las potencias tradicionales encuentran más difícil construir coaliciones amplias para enfrentar desafíos regionales. Esta discusión ha ganado aún más atención cuando diferentes gobiernos alrededor del mundo han mostrado cautela o reservas frente a la idea de involucrarse directamente en confrontaciones que podrían escalar rápidamente en una de las regiones más sensibles del planeta. Para entender por qué algunos países han adoptado esta postura, es necesario observar cómo ha cambiado el equilibrio de poder global durante las últimas décadas. Después del final de la Guerra Fría, Estados Unidos emergió como la potencia dominante dentro del sistema internacional, con alianzas sólidas en Europa, Asia y Medio Oriente. Durante ese periodo, Washington pudo construir coaliciones internacionales relativamente amplias para enfrentar diferentes crisis regionales. Sin embargo, el panorama global actual es mucho más complejo. Hoy existen múltiples centros de poder económico, político y tecnológico que influyen en las decisiones de los gobiernos alrededor del mundo. Y esto significa que cada país evalúa con mucho más cuidado los costos y beneficios de involucrarse en conflictos o tensiones que podrían afectar su estabilidad interna o sus relaciones con otras potencias. En el caso específico de Irán, la situación es especialmente delicada, porque el país ocupa una posición estratégica dentro de Medio Oriente, una región donde convergen rutas energéticas críticas, alianzas militares históricas y rivalidades geopolíticas que se remontan a varias décadas atrás. Irán también ha desarrollado una estrategia de política exterior basada en una combinación de diplomacia regional, desarrollo tecnológico militar y alianzas con diferentes actores que comparten intereses estratégicos similares en el sistema internacional. Esta estrategia ha permitido a Teherán mantener influencia dentro de varias áreas del Medio Oriente, incluso frente a presiones económicas y diplomáticas provenientes de diferentes países occidentales. Cuando los analistas observan las discusiones recientes sobre posibles confrontaciones con Irán, suelen señalar que uno de los factores más importantes es la manera en que los gobiernos alrededor del mundo perciben los riesgos de una escalada regional. Muchos países dependen directamente de la estabilidad del Golfo Pérsico para el flujo de energía, comercio marítimo y rutas comerciales internacionales. Por esa razón, cualquier escenario que pueda afectar esa estabilidad es evaluado cuidadosamente por gobiernos en Europa, Asia y otras regiones. Además de los factores económicos, también existen consideraciones políticas internas que influyen en las decisiones de cada país. En muchos casos, los líderes políticos deben equilibrar sus alianzas internacionales con las expectativas de sus propias poblaciones, que a menudo muestran cansancio frente a conflictos prolongados o intervenciones militares en regiones lejanas. Esta combinación de factores económicos, políticos y estratégicos explica por qué algunos gobiernos adoptan una postura más cautelosa cuando se discute la posibilidad de involucrarse en confrontaciones que podrían tener consecuencias impredecibles para la estabilidad global. Dentro de Estados Unidos, este debate también ha generado discusiones intensas entre diferentes sectores políticos, analistas de seguridad y expertos en relaciones internacionales. Algunos consideran que mantener una postura firme frente a Irán es esencial para proteger intereses estratégicos y aliados regionales, mientras que otros argumentan que la diplomacia y la negociación ofrecen caminos más sostenibles para evitar escaladas que podrían afectar la seguridad internacional durante décadas. Este tipo de debate refleja una realidad fundamental del mundo moderno. Las decisiones de política exterior rara vez se toman en un vacío, siempre están influenciadas por múltiples factores que incluyen la economía global, las alianzas diplomáticas, las percepciones de seguridad y las dinámicas políticas internas de cada país. Al mismo tiempo, el surgimiento de nuevas potencias económicas y tecnológicas ha cambiado la forma en que se construyen las coaliciones internacionales. Países que en el pasado seguían automáticamente la posición de una potencia dominante, ahora tienden a adoptar estrategias más independientes, buscando equilibrar sus relaciones con múltiples actores dentro del sistema internacional. Este fenómeno a menudo se describe como multipolaridad, un escenario en el que varias potencias influyen simultáneamente en la política global.
en lugar de un solo centro dominante de poder. Dentro de este contexto, las decisiones relacionadas con conflictos regionales se vuelven más complejas, porque cada país evalúa cómo afectará su participación o su neutralidad a sus relaciones con otros socios estratégicos. Mientras tanto, los analistas continúan observando cómo evolucionan las tensiones entre Estados Unidos e Irán, intentando comprender qué caminos podrían abrirse en el futuro cercano. Algunos expertos creen que el sistema internacional se encuentra en una etapa de transición donde la diplomacia multilateral y las negociaciones complejas serán cada vez más importantes para gestionar rivalidades entre potencias sin llegar a confrontaciones directas. Otros consideran que la creciente competencia geopolítica podría generar episodios de tensión que obliguen a los países a redefinir sus alianzas y sus estrategias de seguridad dentro de un entorno global cada vez más interconectado. Lo que resulta evidente es que las decisiones que se toman hoy en relación con Medio Oriente no solo afectan a los países directamente involucrados, también influyen en el equilibrio estratégico mundial, en los mercados energéticos, en las rutas comerciales internacionales y en la arquitectura de seguridad que ha definido las relaciones entre las principales potencias durante las últimas décadas. Mientras el mundo continúa observando estas dinámicas con atención, una pregunta permanece en el centro del debate: ¿cómo evolucionará la cooperación internacional en un sistema global que se vuelve cada vez más complejo y multipolar? Ahora, antes de continuar con este análisis, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad que sigue de cerca los cambios en la geopolítica mundial. Si te interesa entender cómo funcionan realmente estas dinámicas de poder en el mundo moderno, suscríbete ahora mismo a Geopolítica. Hoy, porque aquí analizamos los acontecimientos internacionales con contexto y profundidad. Y además, quiero hacerte una pregunta que siempre genera respuestas interesantes: ¿desde qué país nos estás viendo en este momento? Deja tu respuesta en los comentarios, porque es fascinante ver cómo personas de diferentes partes del planeta se conectan aquí para entender mejor lo que está ocurriendo en el escenario internacional. Volviendo al análisis, los expertos también señalan que la reacción de los distintos países frente a una posible confrontación con Irán no puede entenderse sin observar los cambios que han ocurrido en la economía global durante los últimos 20 años. Muchas naciones dependen hoy de redes comerciales complejas que conectan mercados en Asia, Europa, América y Medio Oriente. Dentro de estas redes, el Golfo Pérsico desempeña un papel crucial, porque una parte significativa del petróleo y del gas que alimenta la economía mundial pasa por rutas marítimas cercanas a la región. Esto significa que cualquier conflicto que altere la estabilidad de estas rutas podría tener efectos inmediatos en los precios de la energía en los mercados financieros y en la estabilidad económica de numerosos países. Por esa razón, incluso gobiernos que mantienen alianzas históricas con Washington suelen analizar cuidadosamente los posibles escenarios antes de comprometerse con acciones que puedan aumentar el riesgo de una escalada regional. Al mismo tiempo, otras potencias como China y Rusia han desarrollado sus propias estrategias para expandir su influencia económica y diplomática dentro de Medio Oriente, lo que añade una capa adicional de complejidad a las decisiones de los países que buscan equilibrar sus relaciones con múltiples actores globales. Dentro de este panorama, cada movimiento diplomático, cada declaración política y cada decisión estratégica se convierte en parte de un tablero mucho más amplio donde los intereses nacionales, la estabilidad económica y la seguridad internacional se entrelazan constantemente, formando una de las dinámicas más complejas de la política global contemporánea. Cuando los analistas continúan observando la reacción de distintos países frente a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, una de las primeras conclusiones que suele aparecer es que el sistema internacional actual funciona de manera muy diferente al de décadas anteriores. En el pasado, las alianzas militares y políticas estaban organizadas en bloques mucho más definidos, lo que facilitaba que ciertos países se alinearan rápidamente en torno a una potencia dominante cuando surgía una crisis internacional. Hoy, en cambio, el escenario global es mucho más fragmentado y flexible. Muchos gobiernos han adoptado estrategias que buscan equilibrar sus relaciones con varias potencias al mismo tiempo, evitando comprometerse completamente con un solo bloque geopolítico. Este fenómeno es una de las características centrales de la llamada era multipolar, una etapa en la que múltiples centros de poder económico, tecnológico y militar influyen simultáneamente en las decisiones del sistema internacional. Dentro de este contexto, las reacciones frente a cualquier confrontación potencial
con Irán se vuelven mucho más complejas de interpretar. Algunos países consideran que una escalada militar en Medio Oriente podría tener consecuencias económicas inmediatas para la estabilidad global, especialmente en lo relacionado con el suministro energético y las rutas marítimas estratégicas que atraviesan el Golfo Pérsico. Otros países analizan el problema desde una perspectiva política interna, preguntándose cómo reaccionarían sus poblaciones frente a una participación directa en un conflicto que podría prolongarse durante años. Estas consideraciones internas han adquirido cada vez más peso dentro de la política exterior de muchos gobiernos democráticos, donde las decisiones militares suelen estar estrechamente vinculadas con debates parlamentarios, opiniones públicas y presiones económicas internas. Al mismo tiempo, también existen factores estratégicos más amplios que influyen en la cautela de muchos países. Uno de ellos es la creciente competencia entre grandes potencias que se ha intensificado durante la última década. Esta competencia no siempre se manifiesta mediante confrontaciones directas. A menudo se expresa a través de rivalidades tecnológicas, disputas comerciales, alianzas regionales y estrategias de influencia diplomática en diferentes partes del mundo. Dentro de este entorno, cada conflicto regional puede convertirse rápidamente en un punto de fricción entre potencias globales, lo que lleva a muchos gobiernos a actuar con mayor prudencia cuando se discuten posibles intervenciones militares. En el caso específico de Medio Oriente, este equilibrio es especialmente delicado porque la región conecta múltiples intereses estratégicos que van desde la seguridad energética hasta las rutas comerciales que unen Asia, Europa y África. Cualquier conflicto que altere la estabilidad regional podría generar efectos en cadena que impacten la economía global y la seguridad internacional durante años. Por esa razón, muchos analistas señalan que la reacción cautelosa de algunos países frente a la idea de confrontaciones directas con Irán refleja una tendencia más amplia dentro de la política internacional actual, una tendencia hacia la gestión de rivalidades mediante diplomacia, presión económica, negociaciones multilaterales y alianzas flexibles en lugar de coaliciones militares tradicionales. Esto no significa que las alianzas históricas hayan desaparecido. Estados Unidos continúa siendo uno de los actores más influyentes dentro del sistema internacional y mantiene redes de cooperación militar con numerosos países en Europa, Asia y Medio Oriente. Sin embargo, incluso dentro de esas alianzas, los gobiernos tienden a evaluar cuidadosamente cada escenario antes de tomar decisiones que puedan alterar el equilibrio regional o afectar sus propios intereses estratégicos. Esta dinámica también refleja cambios profundos en la manera en que los países perciben el riesgo en un mundo cada vez más interconectado. En el pasado, muchos conflictos podían permanecer relativamente contenidos dentro de una región específica. Hoy, en cambio, los efectos económicos, tecnológicos y políticos de una confrontación pueden extenderse rápidamente a través de mercados financieros, cadenas de suministro y redes de comunicación globales, lo que significa que incluso países geográficamente distantes deben considerar cómo una crisis regional podría afectar su propia estabilidad económica y política. Dentro de este contexto, la diplomacia se ha convertido nuevamente en una herramienta central para gestionar tensiones entre potencias y evitar que rivalidades estratégicas se transformen en conflictos abiertos. Las negociaciones multilaterales, los acuerdos internacionales y las iniciativas de mediación han adquirido mayor importancia precisamente porque permiten crear espacios de diálogo donde los gobiernos pueden expresar sus preocupaciones sin recurrir inmediatamente a la confrontación directa. Al mismo tiempo, también es cierto que el equilibrio geopolítico global continúa evolucionando a medida que nuevas potencias económicas, tecnológicas y militares expanden su influencia en distintas regiones del mundo. Este proceso de transformación no ocurre de manera uniforme ni predecible. Cada región del planeta tiene sus propias dinámicas históricas, culturales y estratégicas que influyen en cómo se desarrollan las alianzas y rivalidades internacionales. En Medio Oriente, por ejemplo, los factores religiosos, históricos, energéticos y geográficos se combinan con la competencia entre potencias globales, creando uno de los entornos estratégicos más complejos del sistema internacional. Dentro de este escenario, cada movimiento diplomático, cada declaración política y cada análisis estratégico forma parte de un proceso más amplio en el que los gobiernos intentan anticipar los posibles caminos que podría tomar el equilibrio global en los próximos años. Algunos expertos creen que el futuro estará marcado por una combinación de competencia y cooperación
entre potencias donde las rivalidades tecnológicas y económicas coexistirán con acuerdos diplomáticos destinados a evitar escaladas militares directas. Otros consideran que la creciente multipolaridad del sistema internacional podría generar episodios de tensión más frecuentes a medida que diferentes actores buscan redefinir su posición dentro del orden global emergente. Lo que parece claro es que el mundo se encuentra en una etapa de transición en la que las reglas que definieron la política internacional durante gran parte del siglo XX están siendo revisadas y adaptadas a nuevas realidades tecnológicas, económicas y estratégicas. Y dentro de este proceso, las decisiones relacionadas con regiones estratégicas como Medio Oriente seguirán teniendo un impacto profundo en la forma en que se configura el equilibrio de poder global durante las próximas décadas.